Bienvenidos a Teléfono Rojo. El día de hoy, en este nuevo video, vamos a trabajar un concepto clave y central de nuestra disciplina. Algo que puede parecer muy básico, pero vamos a indagar sobre qué son las relaciones internacionales. Así es, como dice el Tommy, no es solo una definición vacía, sino que es una disciplina que tiene su historia, su contexto, sus momentos, sus debates. Entonces la idea de este primer video, además, para YouTube, es arrancar precisamente con algo central para Teléfono Rojo y para la disciplina, lo cual es esto. ¿Cuáles son las definiciones de relaciones internacionales? ¿Cómo ha sido su historia? ¿Cuáles han sido sus procesos? ¿Cuáles han sido sus orígenes, sus debates? Sí, justamente lo que vamos a trabajar hoy es a las relaciones internacionales como disciplina, es decir, tanto en su apartado teórico como en su apartado histórico, como bien señaló Stanley. Para el día de la fecha vamos a trabajar con 3 autores claves dentro de nuestra disciplina. El primero de ellos va a ser Celestino Larenal, luego también vamos a trabajar con Rafael Calduch y por último vamos a trabajar con la autora Esther Barbé. Clave destacar que estos 3 autores pertenecen a una misma escuela de pensamiento, que es la Escuela Española de Relaciones Internacionales. Por lo tanto, cuando veamos sus definiciones, vamos a comprender un poco por qué dicen lo que dicen, qué es lo que ellos quieren remarcar, cuál es el aporte de cada uno, por qué tomamos estos 3 autores y no otros de los miles que hay. Bueno, todo eso vamos a averiguar en el video de hoy. Comencemos con el primer autor de todos, Celestino del Arenal. Justamente él define las relaciones internacionales como la disciplina que estudia la sociedad internacional en su conjunto, entendida esta como el sistema de relaciones políticas, económicas, jurídicas, sociales y culturales que se establecen más allá de la frontera de los estados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que nos muestra Celestino Larenal con esta definición? Bueno, básicamente que es una disciplina científica que se nutre de otras ciencias del conocimiento, de otras ramas del conocimiento, mejor dicho. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que obviamente para estudiar relaciones internacionales vamos a tener que tener en cuenta otras disciplinas, como las ya mencionadas. La disciplina de la economía, por ejemplo, la historia en sí y grandes aportes culturales. Es decir, las relaciones internacionales no se van a quedar solamente en un plano de lo que pasa entre los estados a nivel internacional, sino que van a estudiar cómo se comportan los diferentes actores y cómo esa disciplina científica se nutre dentro de la misma. Es muy interesante lo que comparte el Tommy, ya que sociedad internacional es un concepto mayoritariamente europeo, ¿no? Es decir, del Atlántico hacia el este, y por otro lado, el concepto de sistema internacional también es muy relevante dentro de la disciplina, pero pertenece más bien a la academia norteamericana. Estas dos cuestiones quizás las vamos a estar trabajando en próximos videos porque nos tenemos que detener en profundidad para entender qué peso tiene cada una y cuáles son las diferencias sustanciales que existen entre usar una definición o la otra para entender el fenómeno internacional. Como bien dijo Stan, la idea de este video es algo introductorio, es algo que todo el mundo pueda comprender. Por eso nuestro lema de democratizar el conocimiento. Como primer video en YouTube, la idea es que nosotros podamos realizar de manera simple una explicación en base a qué es lo que estudia nuestra disciplina, qué es lo que significan las relaciones internacionales para todo aquel que por ahí no está tan familiarizado o aquel que lee, que intente justamente comprender qué es lo que nuestra disciplina estudia o analiza. Pasamos al segundo autor del día de hoy. Él es Rafael Calduch Severa. Para él, justamente las relaciones internacionales son la ciencia social que estudia los sistemas de comportamiento externo de los distintos actores internacionales y las estructuras en que se desenvuelven. ¿Qué nos está queriendo afirmar Calduch con esta definición? Bueno, como vemos, él pone énfasis en lo que significa un actor internacional. Y si nos detenemos a analizar, habla de actores internacionales. ¿Qué quiere decir? Bueno, evidentemente, como bien podemos ir hablando, que es la parte que por ahí les va a comentar un poco Stanley, a lo largo de la disciplina fueron involucrándose distintos actores. En un principio se creía que el único actor de las relaciones internacionales eran los estados. Acá lo que nos está marcando Calduch es decir, bueno, existen actores a nivel internacional y las relaciones internacionales como disciplina estudia cómo se desenvuelven esos actores en el sistema internacional. Justamente acá es donde nosotros tenemos que hacer hincapié.
¿Qué otros actores existen además del Estado? Bueno, pueden ser, por ejemplo, organizaciones internacionales, pueden ser empresas, pueden ser los propios individuos. Hay múltiples actores en el sistema internacional y esto es lo que nos quiere resaltar Calduch, que justamente nuestra disciplina se encarga de estudiar cómo funcionan en el sistema internacional y cómo se desenvuelven en él. Por ejemplo, un actor internacional en clave de persona puede ser hoy Donald Trump, al ser un referente, por ejemplo, Occidente. Eso es interesante. Y después está bueno lo que comenta Tomás, porque hay que tener en cuenta que la primer cátedra de Relaciones Internacionales se creó en 1919 gracias al fin o al desenlace de la Primera Guerra Mundial. Esto fue en Gales, en Aberystwyth, la cátedra Woodrow Wilson, que llevaba el nombre de aquel presidente de los Estados Unidos que en su momento escribió el famoso manifiesto de los 14 puntos y que intentó impulsar que los Estados Unidos se sumen a la iniciativa de Sociedad de Naciones, primer prototipo de lo que hoy conocemos como Naciones Unidas, que viene luego de la Segunda Guerra Mundial. Y además de esto se van dando distintos debates en la disciplina, como bien lo comentaba Tomás. Y en este caso, la definición que nos da el profesor Rafael Calduch, catedrático español, deja ver o tiene algunos tintes de lo que fue el segundo gran debate de la disciplina. Acuérdense que específicamente debates, entre comillas, es un tema que también vamos a tratar aparte porque es fundamental, como lo que hoy comentábamos de sociedad y sistema. Pero en resumidas cuentas, este segundo gran debate se manifiesta entre dos corrientes que intentaban profesionalizar el estudio de las relaciones internacionales. Por un lado, los tradicionalistas, que hacían uso de métodos historiográficos, cualitativos, es decir, con resabios de otras disciplinas, por ejemplo la filosofía política, otro tema también de interés para Teléfono Rojo. Y por otro lado estaban los behavioristas o los cientificistas, si se quiere en castellano, que eran esta otra corriente de académicos norteamericanos que buscaban cuantificar el fenómeno político dentro de la ciencia política, que además se desagregaba esto de la psicología. Por eso digo que es un tema complejo, pero está bueno tener en cuenta que se dio este debate, el segundo, muy importante, que al final no terminó cambiando el paradigma de la agenda de estudios, sino que simplemente fue una cuestión de, bueno, también consideramos estos métodos un poco más cuantitativos, pero el estudio de la disciplina no cambió. O sea, cómo se estudia el objeto, justamente el objeto de estudio, valga la redundancia, no se modificó tanto, sino que se añadió este otro tipo de métodos y nada más. Pero bueno, es interesante ver cómo ya en una definición de la disciplina se conecta a otro tema que vamos a tratar en otro momento, pero se ve cómo está todo enraizado, todo interrelacionado en algún punto. Por eso está bueno ir de a poco, pero siempre con rigor, por ejemplo, con estos tres autores de la Escuela Española. Finalmente, para concluir estas tres autores que nosotros veníamos proponiendo, la idea es trabajar con una autora que se llama Esther Barbé, muy conocida en el ámbito de las relaciones internacionales. Justamente define a estas como la disciplina científica que estudia el conjunto de interacciones que traspasan las fronteras estatales y configuran la sociedad internacional. Esta visión justamente que nos va a proponer Barbé está muy relacionada con Celestino Larraín, pero tiene una distinción clave y es esto de fronteras afuera, es decir, ¿qué sucede en esa escena donde no podemos cuantificar? No es algo sumamente como puede ser fronteras adentro de los estados que podemos denominar como la política interna de cada país. Acá justamente Barbé nos va a proponer entender cómo se relacionan esos estados en esa esfera de dinámica de poder, dinámica de disputa, dinámica de interacción, donde lo que interesa es analizar el comportamiento de cada uno de los actores. En este caso, por ejemplo, de los estados, pero también, como ya mencionamos con Calduch, existen otros. ¿Qué es lo que agrega Barbé de interesante? Bueno, justamente esto de fronteras afuera. ¿Por qué? Porque evidentemente nos va a mostrar una forma de entender a la política internacional como autónoma de la política interna. Ese es su aporte central. Luego, cuando veamos esta profundización de debates y sobre todo cuando analicemos qué es el realismo, una de las estructuras más grandes de pensamiento dentro, o una de las teorías dentro de las relaciones internacionales que más fuerza
ha adoptado y más fuerza tiene, vamos a comprender la importancia de este concepto. Pero ahora lo importante es que nosotros nos podamos quedar con esto, de decir, bueno, las relaciones internacionales estudian lo que se supone de fronteras para afuera, o ese pensamiento de Sternberg. Bueno, acá también vemos otro tema muy interesante, que es la distinción que ya existe entre política doméstica o interna, política internacional y política exterior, que las últimas dos parecerían ser sinónimos, pero no lo son en nuestra disciplina. Y esto es muy interesante porque, como decía Tomás, las teorías que se vayan articulando, como cualquier tipo de ciencia, van a servir, según algunos autores, para resolver problemas determinados o para entender problemas determinados. En algunos casos estos van a ser política exterior, que esto atañe más bien a la toma de decisiones de un actor estatal particular, o de política internacional, que a grandes rasgos es cómo se comporta esta sociedad o sistema que le veníamos comentando antes. Bien, una vez trabajados estos tres autores, la idea que teníamos con Stani era garantizarles a ustedes cómo pueden formular su propia definición de relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque no existe una sola definición. Nosotros hemos trabajado el día de hoy con estos tres autores, pero la verdad es que existen un montón y cada una de su visión, cada una de cada escuela de pensamiento tiene la propia. Entonces la idea es poder garantizar y poder mostrarles a ustedes cómo puede crear su propia definición de relaciones internacionales, que debe contener la misma para que en futuros exámenes, en futuros trabajos, ustedes justamente puedan entender esta lógica de cuáles son los componentes que estudian las relaciones internacionales como disciplina. Dejamos en claro entonces que toda definición de relaciones internacionales debe contener los siguientes puntos. El primero es el objeto de estudio, el cual justamente, como vimos, es dejar en claro que las relaciones internacionales estudian el sistema internacional y cómo se comportan los diferentes actores dentro de este sistema. También, relacionado a esto que decimos, el segundo punto es hacer hincapié en los actores. No quedarse solo con los estados, porque hasta el propio realismo, quien es la escuela de pensamiento que le da más importancia a la esfera estatal, va a comprender que hay otros polos de poder que disputan en ese sentido a la estructura del propio Estado. Entonces, no quedarse solamente con este Estado, sino comprender que existen otros actores a nivel internacional, como pueden ser, por ejemplo, el terrorismo como algo muy importante y novedoso, o, como ya anticipé, empresas, ONG, organizaciones internacionales y demás. También tener en cuenta que las relaciones internacionales se nutren de otras disciplinas, es decir, el tercer punto van a ser las dimensiones. Estas disciplinas van a ser, por ejemplo, como ya dijimos, la política, la economía, cuestiones sociales, individuales, de cultura y otras cosas. Otro punto también muy importante es la religión. El cuarto punto a tener en cuenta es el enfoque que ustedes le van a dar a su propia definición de relaciones internacionales. Justamente hay que reconocer, como bien venimos diciendo, que hay distintas visiones dentro de las relaciones internacionales. Si bien no es un punto exacto que ustedes deban remarcar, pero sí lo deben tener en cuenta a la hora de analizar las definiciones. La idea es que justamente ustedes puedan comprender dentro de esta definición que existen distintas miradas. Algunos ponen más énfasis en el Estado o en el poder duro, es decir, en lo económico y en lo militar, y hay otras definiciones que van a tomar más por la diplomacia y cómo funciona ese sistema, como puede ser, por ejemplo, en Naciones Unidas. Hay algunas disciplinas que lo van a tener más en cuenta y otras que no tanto. Por último, la idea es que ustedes puedan enfocar como quinto punto a la finalidad. ¿Qué quiere decir eso? No es una mera explicación de la realidad, sino que justamente va a intentar describir y analizar cómo funcionan los diferentes estados, los diferentes actores a nivel internacional en ese plano y cómo se mueve cada uno para poder predecir movimientos de política exterior. Otra distinción muy importante que, si quieren un video acerca de la diferencia entre política exterior, política interna y cómo funcionan esos actores a nivel internacional, estaría muy bueno que nos dejen en la caja de comentarios. También, sintetizando, es muy importante tener esto como guía, ya sea para estudiantes de nuestra disciplina, para personas allegadas a las ciencias políticas,
para gente que venga de otras ramas del conocimiento de las ciencias sociales o inclusive para todos. Siempre que se habla de relaciones internacionales, estrictamente hablando, se habla de esto, de una definición que incluye un punto de vista particular, un objeto de estudio particular, actores particulares y un foco particular sobre en qué se hace énfasis de toda esta amalgama de cosas. También es relevante decir que estamos preparando un curso sobre el manual de Esther Barbé, el manual puntualmente de relaciones internacionales, para quienes estén más interesados en ese tema. Lo vamos a profundizar al 100%, que eso creo que es una gran iniciativa. Y nada más por hoy. El resumen del video es que se puedan quedar con este desarrollo sintético que hicimos acerca de la historia de la disciplina, cuándo surgió, qué procesos tuvo, cuál es la actualidad, quiénes son estos autores de la escuela española que son muy relevantes para nosotros y nada más. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Si te quedó alguna duda, consulta, no dudes en dejarlo en la caja de los comentarios para así nosotros poder aprender justamente, porque es lo que decimos siempre, nosotros estamos aprendiendo con ustedes en este nuevo formato que traemos. Los invito a compartir el video con sus amigos, dejar su me gusta para poder llegar a más personas y que esta comunidad crezca siempre. Y estén atentos al teléfono rojo. Exactamente. Muchas gracias por el video de hoy, esperemos que les haya gustado mucho. Estén atentos al teléfono rojo.